Antes la pregunta sobre la crisis era la cuarta o la quinta, ahora ya es la primera, ¿no? Pues mi opinión, yo no sé la de Renata, mi opinión personal es que hasta cierto punto, por supuesto que todo lo que se está diciendo en los medios, ¿no? de una mayor responsabilidad social, etcétera, etcétera, pero es obvio, ¿no? Pero por otra parte yo creo que si miramos con un poco de perspectiva, la arquitectura siempre ha estado en crisis, la sociedad siempre ha estado en crisis y yo no recuerdo, o sea, yo veo una obra de Vandelvira en la Catedral de Jaén, ¿no? o una obra de Sert en el Pabellón de la República en plena Guerra Civil, y yo no leo la crisis, yo leo la voluntad de afirmación de una actitud constructiva y positiva, y eso es una cosa que está siempre ahí. O sea, por lo tanto, eso de que hay que cambiar, bueno, no sé, tendrá que cambiar aquel que se lo ha tomado como un cuento chino esto, ¿no? Pero la profesión siempre ha tenido que lidiar con situaciones sociales seguramente más dramáticas aún de las que tenemos ahora y con problemas de una enorme magnitud muchas veces. Por lo tanto, yo creo que hay que tener como las dos perspectivas, ¿no? La de que realmente estamos en una situación infernal en este país en concreto para la profesión y además por muchos años, y por otra parte que la paradoja de que nunca ha habido más necesidad de arquitectura y de buena arquitectura que la que hay ahora, si pensamos globalmente y vemos, pues eso, ¿no? Por poner el ejemplo de China, ¿no? Que en los próximos 12 años son 250 millones de señores, o sea, toda Europa, por decirlo, los que van a recibir un asentamiento en las ciudades. O sea, digamos que hay una crisis relativa, jamás ha habido tanta necesidad de arquitectura. Hay muchas cosas que se pueden decir. La primera es que Bolonia no es bueno o malo, en alguna medida es una homogenización y una actualización de la enseñanza en Europa, o ese es el objetivo inicial. Pero, claro, digamos que al final el proyecto triunfante es el más, se acerca más al modelo anglosajón, que es el que es maravilloso cuando se tiene presupuesto, se tienen 10 alumnos por profesor y hay medios y hay talleres, hay buenas bibliotecas, hay buenos talleres de modelización, hay buenos tutores y asesores, etc. Para la escuela pública es relativamente interesante y es muy difícil. Yo estoy seguro que en esta, igual que en la de Madrid, que es la que conozco bien, es casi un sueño pensar que ese modelo se puede poner en la práctica con facilidad. Y entonces lo que se hacen son modelos híbridos, ¿no? que bueno, no, tampoco son tan malos, ¿no? A mí personalmente lo que me preocupa es que el modelo en alguna medida disminuye el peso o la carga lectiva de las asignaturas técnicas, siguiendo ese modelo, el modelo anglosajón, en el que el arquitecto es más artista que técnico. Y eso en el mundo hipertecnificado actual es un error aquí y en Lima y por supuesto en Harvard. Y de hecho la paradoja es que mientras en nuestro país se está disminuyendo el contenido técnico, en el resto del mundo está aumentando. Precisamente esas escuelas que sirven de modelo original al modelo de Bolonia son las que están ahora más interesadas en tener profesores y asignaturas digamos, y proyectos y con un mucho mayor contenido técnico. Por lo tanto, es muy difícil dar una opinión. O sea, no creo que sea en sí mismo malo, creo que es malo para la educación pública, que en España ha mantenido un nivel de consistencia muy alto, y luego, por otra parte, creo que cuando se empieza a poner en práctica ya está en alguna medida fuera de órbita de lo que está pasando en las escuelas del modelo anglosajón, lo cual es un poco paradójico. Pero bueno, es lo que hay.
no creo que sea especialmente malo. Ya, no. Tiempo enseñará. Ya veremos. Pero es una pregunta dificilísima, ¿no? Que los consejos que uno puede dar, pues los consejos que le han llevado a seguir intentándolo y seguir trabajando en ese mundo de arquitectura, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo con Iñaki que hay mucha parte de sabiduría técnica que la estamos perdiéndola, perdemos también la potencialidad o perdemos nuestra fuerza en frente al mundo de ingenieros, en frente al mundo de todas diferentes disciplinas y que tenemos que recuperarlo, ¿no? Creo que es el momento de entender dónde estamos, ¿no? y cuál es nuestra posición, cuáles son nuestros poderes en nuestros temas de saber, ¿no? Nosotros trabajamos, por ejemplo, con los temas termodinámicos, ¿no? Que nos parece una nueva vía, una apertura que tampoco es tan nueva, ¿no? Porque viene de tiempos históricos, pero en la abundancia de mundo de energía del último siglo, pues se perdió un poco esa sabiduría y a la vez se han creado instrumentos que permiten trabajar con ello, ¿no? Así que ese es el tema que nos parece que tiende mucho y parece que nosotros hacemos lo bonito y luego los ingenieros vienen y hacen el resto, y a través de eso pues perdemos un poco la fuerza de tomar decisiones y la fuerza de que la gente entiende que es nuestra profesión, ¿no? Que no es que hacemos dibujitos, pero somos los únicos que sabemos cómo manejar la orquesta general de diferentes intereses que son múltiples en una obra, pero cada uno al final va en su guía, ¿no? Y el arquitecto es un poco director de orquesta que tiene que entender diferentes profesionalidades y saber comunicarse con ellos. Tiene que tener esa visión holística y mantener el proyecto como un todo, no como un pegamento de fragmentos. Y ese es el lugar de arquitecto que a mí me parece un lugar muy bello, muy difícil, ¿no? Porque es una profesión muy dura y con mucha responsabilidad, pero que tenemos que ser conscientes de eso y enseñar al resto del mundo lo importante que es esa profesión. Porque yo creo que se pierde un poco ese elemento. Yo creo que va a ser eso. Yo diría que al estudiante, ahora, hoy, le diría, que estudie. Que estudie mucho. Es que hay una diferencia enorme entre hacer el vago y estudiar. Eso es lo primero, y trabaje mucho. En la consistencia. Sí, en la consistencia del conocimiento está la autoridad, o sea, eso está claro. Dos, viaje. Y luego, el tercero, que se siga divirtiendo muchísimo porque es una profesión maravillosa. Y que se olvide de todos los marrones. Yo recuerdo que le dije a Alejandro Sota, cuando yo era así jovencito, y tenía, yo qué sé, 25, 26 años, le dije, bueno, ya he acabado mi periodo de formación y ahora ya quiero ser arquitecto. Y el tío se rió de mí todo lo que pudo. Dice, mira, ahora empiezas a formarte, ¿no? Dice, o si no, vas a ser un mediocre toda la vida. Y tiene razón, o sea, yo creo que estos años son estupendos para entrar en un mundo en el que uno entra con mucho miedo y creyendo que no sabe nada, y luego pues sabe algo, sabe suficiente, pero desde luego que hay vida después de esto, y hay vida, digamos, de estudio, y hay vida de conocimiento, y el que no lo entiende así, pues en alguna medida envejece mal, vamos a decirlo así, ¿no? A lo mejor se forra, ¿no? De dinero, ¿no? De todo hay que decirlo. No, el otro consejo, por cierto, es aprender idiomas. En Harvard, desde luego, estos sí que estudian. Esto, claro, les cuesta tanto dinero que aprecian cada minuto, ¿no? Pero sí, hay una actitud súper abierta a
al conocimiento. Yo repito la palabra porque creo que es importante. Por otra parte, hay hay mucha información que no había antes, que eso es un tópico, pero es verdad, y hay una muy mala digestión de la información, ¿no? Hay una, digamos que ArcDaily o ¿cómo se llama? Plataforma o todos estos que están muy bien, pero no es, digamos que no puede ser la fuente de conocimiento, ¿no? Es una cosa es la información, la página de sucesos del periódico, y otra es la editorial, ¿no? Es decir, digamos que hay una lectura muy superficial, muy icónica, ¿no? de la arquitectura. Es muy difícil, hay algunas páginas que hacen un esfuerzo un poco mayor, pero es muy difícil entrar en un conocimiento profundo a través de esta especie de visión superficial. Y hay otra cosa que yo creo que, digamos que en España se ha perdido relativamente, que es el respeto, o precisamente por esta cultura global, ¿no? El respeto y la admiración por los maestros locales, que siempre parecen más pequeños que los que salen en papel cuché, y no lo son. Y digamos, el hecho de haber tenido a Oiza, a Alejandro Lasota, a Moneo, de profesores en la Escuela de Madrid, pues incluso en mi época mucha gente pues no le daba valor, y se perdían una oportunidad única, ¿no? de aprender, ¿no? O sea, este consejo que no sé si era Hemingway o quién lo daba, de estate cerca de los maestros, ¿no? O sea, es decir, al calor del maestro se aprende muchísimo, y hay maestros locales, hay en Canarias, hay, por cierto, un nivel de arquitectura que no hace falta decirlo, se ha dicho 1000 veces, altísimo, y es muy importante. Se aprende muchísimo más estando cerca de un buen maestro local que tragándose todas las páginas web del universo. No, vuelves los papeles. No, yo preguntaría por la situación actual que estamos, ¿no? Es decir, que digamos, nosotros somos emigrantes de lujo, pero emigrantes, y cómo se lidia con, o sea, cómo se negocia una situación en la que es muy típica de todos los arquitectos españoles, que hemos vivido el concurso público cuando el concurso público existía y además era limpio, porque luego empezó a existir pero estar corrupto, y luego dejó de existir y ya desapareció prácticamente, ¿no? Y la situación en la que nos movemos ahora es distinta, y es a la vez la formación que hemos podido recibir aquí de tener una práctica continuada y un estudio de una escala media, y haber trabajado en muy diferentes cosas, que es un tema que en otras latitudes no existe, ¿no? En cosas y escalas, pues es un aprendizaje que nos da mucha autoridad ahora, nos da muchísima autoridad, porque muy poca gente de nuestra generación, y más de la generación de Renata, que es más joven, obviamente, pues tiene ese background y esa experiencia, ¿no? Y digamos que se divide ahí fuera, digamos en la parte nórdica, ¿no? Se divide entre gente que tiene solo una aproximación a la arquitectura de corte teórico muy riguroso, pero con muy poco contrastado con la experiencia, o gente que está tan inmersa en el diseño y en los procesos prácticos que no tiene capacidad de visión de lo que está haciendo, ¿no? Y yo creo que la formación de nuestra generación, que está aquí, hay gente de mi generación y que ha experimentado lo mismo, es muy buena para operar fuera. Por lo tanto, nosotros, digamos, estamos sobreviviendo con dignidad. Pero vamos, eso sería lo que preguntaría y lo que respondería. Sí. Yo no sé qué preguntaría, pero quería añadir a todo lo que estamos diciendo, lo que comentaste tú también, ¿no? Yo creo que es importante leer, que tenéis los jóvenes hoy tanto bombardeo visual, que es muy fácil perderse, y para entenderlo, para intentar entenderlo, que es importantísimo, ¿no? Empezar a tener una posición propia, hay que leer para salir ahí al mundo, y hay que formarse
siempre por los dos lados, ¿no? Que no es solo visual, pero también el leer es importantísimo. Y una cosa que eso siempre dice Iñaki, pero hoy no lo ha dicho, que es una profesión de maratón, ¿no? Sí. De recorrido largo. No pensar que mañana vais a ser grandes estrellas, ¿no? Y no pasa nada y no es tampoco bueno, que es una cosa que se aprende a lo largo de la vida y el aprendizaje nunca se acaba y hay que ir poco a poco, pero constantemente, ¿no? Y ser muy tozudo, ¿no? Y ser muy tozudo. Eso estoy de acuerdo. La tozudez. Hay el libro en cada momento, ¿no? Es como unos libros llevan a otros libros y unas obsesiones llevan a otras y unas influencias llevan a otras. Yo creo que no es nada malo empezar leyendo la bibliografía que os dan vuestros profesores y a partir de ahí todos los libros tienen citas y tienen bibliografías y irla construyendo, ¿no? Es una navegación, ¿no? Es decir, puedo hablar de muchos libros que me han influido a lo largo del tiempo, pero van variando y varían muchísimo, ¿no? Pero vamos, que son o muy específicos, o muy teóricos, o muy técnicos, o dedicados a ciudades. Pero vamos, si quieres que te dé una lista muy corta, te diré los 3 libros de ciudades, ¿no? De Las Vegas, de Lewis, New York y la ciudad, por ejemplo, siguen siendo libros muy comprensivos, muy rápidos, muy interesantes para situarse, ¿no? No, lo único que es una de las cosas de leer es desarrollar tus propias inquietudes. Por eso cuando he dicho Iñaki que tú lees un libro y te deja como necesidad de saber algo más sobre algo, ¿no? Vas encadenando las cosas. Pero básicamente importante es que aparte de lo que tú estás haciendo como arquitecto, necesitas transmitirlo al otro, ¿no? Y para construir ese discurso es lo que te ayuda a la lectura, ¿no? Que te hace tener autoridad por un lado y sentirse seguro en lo que estás haciendo. Yo creo que eso es importantísimo. Bueno, ¿cuál es la ideal? Pues es una que permita a la vez la dirección o la autoridad del profesor y el intercambio, ¿no? Con el alumno, o sea, que sea una conversación, pero que sea una conversación, digamos, equilibrada, ¿no? Equilibrada con el conocimiento. Yo creo que depende mucho del medio. Fíjate, yo creo que en una escuela pública de tamaño grande la relación es darwinista. O sea, hay que luchar por la supervivencia, hay que dejarse ver y hablar y digamos, llamar la atención y no por gritar más, sino por presentar cosas que tengan interés del profesor, ¿no? Porque si no, digamos, el profesor tiene que atender muchas cosas, tampoco tiene tanto horario, ¿no? En una escuela, digamos, con otro formato, casi permanentemente el diálogo está garantizado, ¿no? Digamos, en la escuela del modelo anglosajón, el seminario o el curso de lectures no consiste, ni siquiera las lectures, consisten en un señor ahí en el púlpito, ¿no? Predicando, sino en una presentación de una serie de problemas y los chavales también han leído una serie de libros, exponen, se crea un diálogo y digamos que naturalmente esto se produce en los seminarios y en los cursos de lecturas, de conferencias, y luego en el estudio, cuando estás con 10, 11 alumnos, pues el diálogo existe no basándose en temas abstractos o en libros que se han leído, sino basándose en el trabajo que se hace a diario, ¿no? Es muy difícil que en una escuela pública el trabajo se haga a diario por parte de los alumnos, por muchos motivos, ¿no? O sea, no solo por vaguería del alumno, que también, ¿no? Sino pero por muchos motivos, ¿no? Y mientras que en una escuela en la que tienes todas las semanas
al menos 2 veces 30, 40 minutos al profesor para ti, eso significa una presión enorme para trabajar y avanzar, ¿no? Y claro, el diálogo es el que exista en ese momento, es constante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que varía. Es un tema muy importante, ¿eh? O sea, yo creo que es un tema importantísimo el de cómo hablamos, ¿no? Los profesores y cómo hablan los alumnos y cuánto... digamos, hay también modalidades, ¿no? Yo creo que la figura que está en relativa decadencia, aunque tiene éxito, es la del éxito puntual, es la del profesor dogmático. Profesor dogmático quiere decir que tiene unos principios que aplica a rajatabla, ¿no? Que sigue teniendo, digamos que está menguando frente al profesor que pone unas hipótesis de trabajo, pero acepta la contestación como parte ¿no? Incluso la contestación radical como parte del proceso, ¿no? Sí. Hay de todas formas una cierta tendencia en el alumno a fascinarse con el profesor dogmático y por eso sigue existiendo, pero yo creo que es un enorme error, ¿no? Digamos que para eso digamos que uno cuando es joven busca certezas en vez de preguntas y si llega un tío y te dice esto hay que hacerlo así, 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 pues dices, va, pues me lo voy a creer por lo menos por un trimestre, ¿no? Pero es mucho más interesante que sea una interacción, ¿no? O sea, que el profesor plantee los temas con consistencia y con dirección, pero también con elasticidad y con capacidad de negociación, ¿no? Porque esta es una profesión basada en eso, en la conversación. La verdad es que creo que hay pocos, pero, o sea, es decir, que creo que se tiene que convertir sí, no, que se está convirtiendo, de hecho, en una profesión vocacional. Es decir, que hasta en estos últimos años ha habido muchos alumnos, no sé, aquí en Madrid, muchos alumnos simplemente que venían a la escuela porque tenía un puntito de glamour, porque tenían buenas notas y porque se sentían capaces de lidiar con una carrera que fuera a la vez técnica y artística, pero sin mucha vocación específica. Y a lo mejor ahora lo que hace falta es gente que realmente tenga más, o sea, digamos, lo que va a ser lógico no es que haga falta, sino la especialización que se va a dar naturalmente, vamos a decirlo así, será que vendrá seguramente menos gente, pero con mayor intensidad, con más foco, ¿no? Entendiendo más claramente que es una profesión efectivamente técnica y artística, pero también muy específica, ¿no? Y que se requieren unas habilidades que el bachiller convencional, o como se llame ahora el bachiller, porque ya cada 3 meses cambia de nombre, pues no da, ¿no? Quiero decir que una de las diferencias grandes que yo veo entre nuestro modelo, que es un modelo francés más o menos, politécnico y tal, más o menos deteriorado, y el modelo anglosajón, es que en el anglo hay la posibilidad de cambiar de carrera, ¿no? Es el undergraduate, tú puedes estar haciendo historia de religiones, y tienes ahí 3 años, o lo que sea, lingüística germana, yo qué sé, lo que te salga de las narices, lo que crees que es tu vocación. Y tienes 3 años para seguir estudiando y especializándote en algo, pero puedes cambiar perfectamente. Es decir, de repente tienes ese momento de maduración en el que tú tienes que decidir una cosa y tienes 3 años en los que te especializas en eso y luego tienes la opción de decir, bueno, me ha servido, pero lo que yo quiero es dedicarme a la industria del calzado, ¿no? O lo que sea. Y eso da una fauna en las escuelas muy rica, riquísima. Y es alucinante como cuando llegan los chavales con 22 años así, o 23 años ya, o 24 algunos, a las escuelas americanas a hacer ya el grado,
incluso si han estado, como digo, porque es un caso de historia de la religión, en 2 meses son capaces de aprender todos los programas de dibujo, son capaces de integrar, o sea, tienen un hambre, tienen una necesidad, tienen tan claro ya lo que quieren, que los procesos de educación se producen a una velocidad asombrosa. Entonces, no sé aquí cómo se articulará, pero yo creo que esos son los arquitectos que son necesarios, aquí y en cualquier sitio. Yo creo que es un poco ingenua la pregunta. O sea, los grandes estudios están tan o más asfixiados que los pequeños. O sea, están pasando las caras. No van a hacer eso. Eso lo tengo clarísimo. Y un organismo mucho más grande para que sobreviva. Es muy difícil, ¿no? O sea, es decir, que en etología el organismo mejor adaptado al sistema es el que menos sobrevive, peor sobrevive cuando hay cambio, ¿no? O sea, es decir, los grandes estudios y los pequeños estudios tienen problemas de distinta escala, pero gravísimos. O sea, no hay grandes... Por lo tanto, es muy difícil que el maná, digamos, venga de ellos. De todas formas, cuando se ha hecho algo, yo no quiero criticar en absoluto lo que se ha hecho, pero siempre se ha hecho con un interés tan empresarial y tan poco, digamos, generoso, que no ha funcionado bien. Se ha hecho en varios estudios españoles, alguno catalán también, y al final es una forma de cazar gente buena a precios baratos, con lo cual la gente buena tampoco es tonta y se dejó de hacer en un año y medio. Yo no sé, no tengo soluciones. Yo creo que a mí personalmente me parece cuando empiezan a ser 3 organismos funciona mucho más equilibrado, ¿no? Porque la relación directa es relación de intereses, ¿no? Mientras que si tú tienes un organismo que simplemente interrelaciona, es una cosa estupenda para la gente joven, simplemente para arrancar, para empezar a entender, ¿no? Y para tener esa experiencia. Y suele ser mucho más limpia y ir en otra dirección. Yo creo que eso sí que me parece un programa estupendo. Escribe, pero breve. Es decir, no me des la tabarra, ¿no? No, lo digo en serio, es decir, él lee y proyecta. Y si escribes, escribe para ti y luego hace una síntesis de un fondo, ¿no? Eso funciona, ¿no? Y eso es como funciona el sistema anglo, ¿no? Están constantemente leyendo trabajos de los alumnos, pero los trabajos de los alumnos son súper sintéticos. Y francamente, después de los italianos y los argentinos, los que más se enrollan son los españoles. Es la realidad, ¿no? Nos ganan otros, pero claro, entonces leer cosas de alumnos que no tienen mucho interés, entiendo perfectamente que los profesores ni tienen un salario ni tienen tiempo para dedicarle a leer 40 folios, ¿no? Pero vamos, tampoco creo que sea verdad lo que dices. Tampoco creo que sea verdad. O sea, decir que si hay alguien que escriba bien, se le lee a gusto, ¿no? Y yo creo que tampoco se lee para traducir inmediatamente, ¿no? O sea, no es que tú leas esto y digas, entonces es redonda la fachada, ¿no? Pum. No, o sea, no creo que son dos velocidades distintas, ¿no? Dos formas de alimentar el sistema. Por supuesto que hay que proyectar y es una gimnasia y a proyectar se aprende proyectando, sin lugar a dudas. O sea, es como los cirujanos haciendo macramé, ¿no? O sea, es decir, para tener los dedos hábiles. O sea, hay una cuestión de habilidad, pero también hay otra de tener, digamos, una cierta distancia y una perspectiva, ¿no? Entonces esas velocidades hay que dosificarlas. La respuesta de tamaño de texto me parece estupenda de Iñaki, porque eso suele pasar que el texto se convierte en un escape del proyecto en vez de en un apoyo al proyecto, ¿no? Y eso es importantísimo.
yo creo que son dos habilidades paralelas que hay que ir desarrollando, ¿no? A mí me ha pasado mucho con alumnos, bueno, no mucho, pero de vez en cuando, que tienes un proyecto estupendo, pero el alumno que lo presenta es incapaz de presentarlo. Y eso, el proyecto se convierte, baja directamente varios puntos, ¿no? Así que son dos, y en el mundo real, ¿cuántas veces tienes tú que explicar el proyecto, ¿no? Y no puedes contar una historia para ti, ¿no? Es decir, que el proyecto, la palabra y el dibujo tienen que ir de par en par y tienen que apoyarse, tienen que hacerse más grande, ¿no? El dibujo se hace mejor gracias a la palabra y al revés, ¿no? Así, y esa interacción de las dos cosas yo creo que es importantísimo. Mira, un consejo bueno es, cuando expliques un proyecto, no digas la palabra yo, ni lo expliques genealógicamente. Empecé así, explícalo. Yo no tengo bola de cristal, pero yo sí veo que, como decía Renata, las escalas se amplían en muchos casos, o sea, eso es un dato obvio, ¿no? Y yo creo que si atendemos a los fenómenos así globales y no nos quedamos solo en los locales, lo vemos con mucha claridad, ¿no? Tanto en Latinoamérica como también en España en estos últimos años, ¿no? O sea, es decir, aparte de la burbuja, el pelotazo y todo esto, lo que sí es cierto es que la velocidad de urbanización se ha multiplicado por 1000, ¿no? 500 años una catedral, hoy en día Guéry te lo hace en 10 minutos, ¿no? Y no es malo, y a veces hacen obras maestras, a veces hacen chapuzas, pero eso es un tema, ¿no? Los tiempos, las velocidades y las escalas se amplían y por lo tanto también la forma de pensar la arquitectura yo creo que necesita adaptarse. Sigue existiendo la arquitectura mimosa del detalle y del cuidadito en esto y lo otro, ¿no? Pero yo creo que hay que tener por lo menos un ojo puesto en que los procesos de construcción se han alterado muchísimo en los últimos 30 años, las escalas, los procesos. Lo que era una torre normal en los años 70, que era 40 plantas, hoy en día en todo el mundo, digamos, una torre normal son 80 plantas, en todo el mundo en el que se están haciendo torres, ¿no? Se hacen en el mismo tiempo que se hacían las de 40. Y las ciudades, o sea, esto, digamos, el mirar a los procesos de urbanización de Asia es fundamental, porque digamos que es muy importante entender cuántos siglos tardó Europa en tener 250 millones de personas y en 12 años hay que construir casas, y no solo casas, sino equipamientos para 250 millones de personas. Es decir, hay que construir las catedrales góticas, hay que construir los palacios del Renacimiento, los castillos medievales, los acueductos romanos, hay que construirlo todo para tener una cierta capacidad de ofrecer algo de calidad. Entonces, yo creo que si pensamos en esos términos, lo que hay que cambiar es el mismo concepto de calidad, ¿no? O sea, ¿cómo se establece hoy en día la calidad de una arquitectura, ¿no? O sea, ¿a qué lenguaje se habla? ¿A qué tiempo se habla? ¿A qué escala se habla? En fin, es un tema muy que podría dar para seminarios enteros, ¿no? Pero yo creo que esos son los principales rasgos a tener en cuenta, ¿no? Y digamos, no creo que haya una arquitectura, puede ser una arquitectura valiosa sin lugar a dudas, pero no creo que haya una arquitectura, digamos, lúcida si no es capaz, incluso haciendo una reforma de un chalet ahí en Maspalomas, que tenga en la cabeza estos fenómenos, ¿no? Hay otros que piensan lo contrario, ¿no? También hay la posibilidad de resistirse a ello, ¿no? Ir de Zumthor, ¿no? Que hace 3 obritas al año y tiene un estudio de 3 personas. Es suizo, ¿no? El dinero llueve en Suiza, ¿no? Es otro, o sea, el mundo real es distinto, ¿no? Voy a empezar por final. Yo creo que sí que crear nuevas utopías es importantísimo. Es decir, que siempre vas más allá, como en el proyecto que hemos presentado, que se podría decir que es una utopía o está pensado así, aunque se podría construir,
y luego aterriza de un modo completamente diferente, pero se relacionan entre sí. Mantienen, yo diría más bien que mantienen el vector, es decir, que igual habrá, en vez de una pareja, habrá un tercero, ¿no? Es decir, que no es un proceso que tenga un principio y final, es un proceso que empieza y que te abre diferentes fantasías o intereses que se unen en un momento, se vuelven realidad, que dan un proyecto, pero que después de eso no significa que ya, ¿no? Una vez que construyes algo te abre como otra cosa, ¿no? Así que seguirá más adelante, ¿no? Son temas que aparecen y desaparecen o fluyen, pero no se cierran del todo, ¿no? Bueno, hemos presentado la charla como una serie de duetos que representan obsesiones o formas de entender las cosas que son recurrentes. Cuando una la construyes o semiconstruyes, vamos a decirlo así, no desaparece, pero se tranquiliza el monstruo y da sitio a otras. O sea, eso es lo que yo diría, ¿no? Es decir, digamos ya... Es importante lo de dar sitio a otros, ¿no? Claro, otras que estaban latentes. La enseñanza es muy buena porque es siempre un laboratorio y uno pues va proponiendo cosas que, digamos, el papel del profesor a veces es malo y a veces es bueno. Es bueno en este caso, yo creo, ¿no? Que te obligas a ti mismo a proponer hipótesis que no tienes nada claro que sean fértiles, pero que crees, ¿no? Crees en ellas y tal, y trabajas con ellas con los alumnos y van dando luces y tú mismo vas entendiendo por qué te interesan y se van construyendo nuevas, ¿no? O sea, es un bucle, ¿no? O sea, el papel de la enseñanza dentro del desarrollo de la profesión de arquitecto. Yo creo que en todas las profesiones hay una retroalimentación, o sea, es decir, y esta es una profesión, en el fondo es una profesión que siempre ha sido artesanal, ¿no? Y que se ha aprendido y a la vez el maestro ha aprendido del alumno, ¿no? O sea, yo creo que eso existe naturalmente y es bueno para todos, es así. Por eso yo creo que una de las cosas que en otras profesiones no suele pasar es que, y en la arquitectura pasa casi universalmente, es que los buenos profesionales están en su inmensa mayoría implicados en la enseñanza, en todo el mundo. En otras profesiones no pasa. En otras profesiones es mucho más el triunfo es la pasta directamente, el dinero, pues desaparecen y se van a hacer sus business o sus inversiones y los águilas de esa profesión, las águilas de esa profesión desaparecen, ¿no? Esta, yo creo, vamos, que en todo el mundo se produce una cierta, ¿no? Es muy comunicativa y es porque, claro, es interesante para el alumno y es interesante para el profesor.